ti en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Reconozco que esta es tu palabra y que con ella, Señor, has conducido y dirigido mi vida. Creo en tu palabra como la verdad tuya para mí y la recibo con todo mi corazón, y en esta hora abro mi entendimiento y mi corazón, Señor, para que tú siembres tu palabra en mi vida. Dame la capacidad de creer y caminar por ella, Señor, y hacer tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo rapidito a Génesis capítulo 1, versículo 8. Si no lo encuentra, ahí lo va a ver usted en la pantalla. Amén. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 8. Ok, vamos a leer esa cita bíblica. Génesis 1, 28. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así la palabra de Dios. Estén conmigo, hermanos, cierren la puerta ahí atrás. Uno 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice amén. 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 Quiero hablar en esta tarde de un tema que se llama usa el potencial de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: es tiempo de usar el potencial que Dios nos dio. ¿Sabía usted que hay un potencial de Dios en cada ser humano? Cada ser humano tiene un potencial de Dios. Y antes de que yo le diga cómo usar ese potencial, yo quiero llevarlo a la Biblia para que usted vea que la Biblia habla de un potencial que Dios le ha dado. Y eso es lo que vamos a hacer primeramente. Quiero introducirlo a la palabra para que usted entienda de dónde surge la palabra potencial y si es cierto que tenemos un potencial o no tenemos un potencial. Dice amén. Ahí en la pantalla vamos a seguir algunas citas bíblicas, pero lo primero que quiero aclarar en esta tarde es ¿qué significa la palabra? Bueno, antes de la dice: cuando Dios nos crió, según leemos en Génesis 1:28, puso en nosotros un potencial capaz de llevar fruto, de multiplicarnos y de qué otra cosa, y de sojuzgar la tierra. Dios le dijo al hombre: fructificad, multiplicaos y sojuzgar la tierra. Cuando Dios nos crió, nos dio esa capacidad y nos dio el potencial para fructificar, para multiplicarnos y poder sojuzgar la tierra. Esos milagros no se pueden llevar a cabo hasta que estemos dispuestos a usar el potencial que Dios nos ha dado. Hay una palabra muy común que hemos escuchado, la palabra nacer de nuevo. ¿Ha escuchado esa palabra? Nacer de nuevo. ¿Qué significa la palabra nacer de nuevo? La palabra nacer de nuevo viene del griego, que significa genao. Diga conmigo, genao. Esta palabra genao en griego significa nacer de los genes de. ¿Dice amén? Es en los genes donde se encuentran todas las características del ser humano. ¿Dice amén? De ahí, de los genes, es donde se deriva la palabra herencia genética. ¿Ha escuchado esa palabra? Herencia genética. Cuando se habla de herencia genética, es cuando el padre le hereda al hijo la herencia genética espiritual, física o emocional. Y muchos decimos: tú eres igual de enojona a tu papá, o tú eres igual de caprichuda a la mamá, o saliste con los mismos gustos de tu papi o de tu mami. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el padre, cuando ve a los hijos, reconoce los genes que heredaron de sus propios padres. ¿Dice amén? Amén. Aquí, iglesia. Entonces, la palabra genao, ¿qué significa? Nacer de los genes de. De ahí viene lo que se conoce como la herencia genética. Amén. Ahora, quiero llevarlo a esto. Dios, nuestro Padre, nos ha heredado
18. Vamos a entrar a lo bíblico. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré, ¿cuándo? Hoy. Esa palabra de los salmos, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a Cristo mismo, al Hijo de Dios. El Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, si Jesucristo fue engendrado por Dios mismo, significa que en Jesucristo se encuentra la herencia genética, espiritualmente hablando, de Dios Padre. Dice amén. Jesucristo es todo lo que Dios tiene en sí mismo, lo ha dado a su Hijo cuando lo engendró. Dice amén. Ok, y dice, pídeme y te daré por herencia a la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero si pasa a la otra siguiente, dan todas las características genéticas espirituales de Dios mismo, lo que se conoce como su naturaleza. Cristo representa la naturaleza plena de Dios. Quiero que me entienda esto, preste atención. Si usted va a Colosenses capítulo 2 versículo 9, mire lo que dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando? Estamos hablando de Cristo. Dios en el Salmo le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En pocas palabras, yo como padre te engendro y te doy toda la herencia genética mía, te la entrego a ti. Por eso Pablo en Colosenses dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando habla en él habita toda la plenitud de la deidad, ¿a qué crees que se refiere? La plenitud de Dios, Padre. Que todo lo que Dios es en esencia y en poder está en Cristo también. Todo lo que es Dios en poder y en plenitud se lo ha dado a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando lo engendró. ¿Dice amén? Amén. Ok, vamos a ir entendiendo. Nosotros por medio del Evangelio hemos sido engendrados en Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora ya cambia la cosa. Escuche eso. Jesús, Padre, Dios el Padre engendró a su Hijo. ¿Dice amén? Amén. Ahora nosotros, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio somos engendrados ¿en quién? En el Hijo, en Cristo Jesús. Dios el Padre engendra a su Hijo y le da toda su herencia genética, toda su plenitud de la deidad, completamente se la entrega a Cristo. Pero después, por medio de este precioso Evangelio, nosotros como hijos somos engendrados en Cristo. ¿Vamos de acuerdo ahí? Ok. Esto nos convierte automáticamente, al momento que somos engendrados en Cristo, esto nos convierte automáticamente en hijos de Dios, según lo explica el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Hay dos cosas que nos engendraron en Dios a nosotros. Una, la voluntad de Dios. Somos engendrados por voluntad de Dios y por medio de el Evangelio. ¿Engendrados en quién? En Cristo. Ok. ¿Entendió o no entendió? Con esto quiero que aprendamos que usted participa o puede participar de esa naturaleza poderosa, según lo marca 2 de Pedro 1:4. Miren lo que dice, ahí vamos. Ahorita vamos a entrar, yo no me estoy introduciéndolo con esto. 2 de Pedro 1:4, miren lo que dice. Por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero Pablo dice que por medio del Evangelio y de la voluntad de Dios somos hijos de Dios y participamos. ¿De qué cosas participamos? De la naturaleza divina de Dios. Ahora escúcheme esto. Con esto quiero que aprendamos que nosotros
nosotros participamos o podemos llegar a participar de esa naturaleza divina. Y parte de la naturaleza divina es que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente.